que es los diferentes duelo en adultos, ¿vale? El objetivo de esta clase es que nosotros podamos identificar los diferentes duelos que como adultos hemos experimentado, ¿vale? Entonces les voy a empezar a explicar un poquito de psicología porque hay un autor que se llama Sigmund Freud que él explica el duelo y la patología del duelo que sería la melancolía. Pero para esto necesito que entiendan otras cosas previas, ¿vale? Entonces, este autor dice que la mente va a tener una división, ¿sale? Entonces, dentro de esta, primero se llama primera tópica, y él lo llama así porque habla acerca de la topografía de la mente, o sea, de la división que tiene. La topografía es como la división que está segmentada. Y entonces la primera tópica habla acerca de lo consciente. Perdón, la topoficación, ¿dijiste? Topografía, perdón, topografía. Consciente, preconsciente e inconsciente. ¿Sale? ¿Esto por qué surge? Porque a partir de la Segunda Guerra Mundial, la psicología tiene como un empuje muy grande porque lo que necesitaban entender era por qué el ser humano tiene comportamientos a veces tan crueles o como los tiene, y entonces estaban como buscando investigar. Y además que después de la Segunda Guerra Mundial se dan casos de histeria. ¿Qué era la histeria? La histeria era síntomas físicos sin alguna afectación orgánica. Por ejemplo, perder la vista, quedarte sin caminar, pero sin que tuvieras ningún problema en tu organismo, pero empezabas a perder estas funciones. Esos son los casos de histeria. Entonces es cuando el psicoanálisis empieza como a querer saber, bueno, ¿por qué la gente se queda sin estas facultades si no tiene un daño orgánico? Y al principio empezaron con la hipnosis, que el que inicia con la hipnosis es un maestro de Freud, se llama Charcot. Él inicia con la hipnosis. Sigmund Freud era muy malo para hipnotizar, entonces él descarta la hipnosis porque aparte él dice que no sirve, que no tiene ninguna función, porque cuando despiertan de este estado de trance, los síntomas vuelven. Se acompaña después de un amigo que se llama Brewer y con él hablan acerca de la catarsis, que es hablar del evento traumático mediante el proceso de la hipnosis. Pero otra vez se dan cuenta de que cuando el sujeto deja de estar en estado hipnótico, que es como un estado entre consciente e inconsciente, porque no está profundamente inconsciente, pero sí tiene un estado de inconsciencia, y eso permite que accedamos a este órgano de identificar este. Pero también se da cuenta que no funciona, porque entonces otra vez al regresar del trance, los síntomas vuelven. Y él hace un tratamiento que se llama asociación libre. Dentro de esta asociación libre lo que buscaban entender era esto, porque entonces Freud decía que esto es lo que nosotros podemos ver, ¿vale? Ver acerca de la realidad. El preconsciente, va a ser parte de lo que está como almacenado en mi memoria, porque por ejemplo, él hace como un dibujo que es un iceberg. Dice que tenemos el 5% de consciente, que solo alcanzamos a ver el 5% de todo lo que está en nuestra mente, y el otro 95% se va a dividir entre el preconsciente, que son como estas cosas que podemos atraer de la memoria. Por ejemplo, ahorita ustedes están trayendo un factor preconsciente, que es, por ejemplo, en la escritura. No lo necesitan todo el tiempo, pero cuando lo necesitan, lo extraen de su mente y lo pueden llevar a cabo. Y cuando no lo necesitan, entonces lo regresan al inconsciente. Y entonces está esta otra parte, que decía que esto es todo lo desconocido y oculto que yo tengo. Que esta parte es la que nosotros desconocemos y que esta es la que hace que tengamos el síntoma. Pero él también hablaba mucho del aspecto somático.
Entonces dice que nosotros, al desconocer esta otra parte de la mente, que esta se llama lo reprimido, al yo tener esta otra parte de la mente, entonces van a haber actos en una de sus obras, a esto lo llama el retorno de lo reprimido. Dice que nuestra memoria es solamente el 2% fiable, pero que a partir de los actos yo voy a poder ver qué se almacenó en esta memoria, en este inconsciente. Por eso es que aunque la persona nos diga, no sé, por ejemplo, yo, es que yo mi infancia o mi vida la he vivido muy feliz, muy contenta, entonces, ¿qué te va a delatar que no es así? El síntoma y los actos. O sea que es más confiable, digamos, los actos para obtener información que nuestros recuerdos. Ajá. Ay, sí. Sí, porque los recuerdos están deformados. Manipulados. Sí. Entonces, tus recuerdos, porque también esto va a depender, bueno, esto es como la teoría psicoanalítica, pero en los recuerdos pasa por un filtro, ¿no? Que llega el impacto, llega la situación, pasa por un filtro, llega al hipocampo, que ese es el que hace el filtro, y después de pasar por el hipocampo, ese se va a la corteza. Y entonces ya en la corteza se almacena, pero en la corteza tú ya le das un significado. Y entonces se va a almacenar con el significado que tú le diste. Okay. Por ejemplo, les voy a poner, en una ocasión, una maestra nos contaba que ella tuvo un alumno que todo el tiempo se quejaba de que su mamá lo había ahogado en la cisterna, ¿no? Que lo había como metido. Y entonces dice que ella de tarea le manda a que le pregunte a la mamá. Y dice, oye, pero ve y pregúntale a la mamá cómo fue, qué pasó, no, por qué eso. Y entonces cuando ya le pregunta a la mamá, dice el alumno, el paciente de la maestra, perdón, que lo que la mamá hace es que lo agarra, él tenía como 3 años, lo agarra como de aquí de su pecho, lo inclina y con el agua de la cisterna le empieza a enjuagar la cara. Estaba sucio. Pero él en sus recuerdos tenía que lo habían metido así, como que directo. ¿Y de qué va a guardar emoción? De la interpretación del evento, no del evento como tal, sino de la interpretación. Por eso les decía, esta parte que se queda oculta y que nosotros no podemos ver, la vamos a poder identificar y la vamos a poder reconocer a partir de los actos y del síntoma que tenga el paciente. Porque si el paciente tiene síntomas, esto sería, por ejemplo, si lo vemos en cuestión de enfermedad, que más adelante vamos a ver más de la enfermedad. Entonces esto nos da a entender o nos dice que no está sano, que hay algo aquí y que es lo que nosotros desconocemos. Entonces, parte de la terapia psicoanalítica o del principal objetivo de la terapia psicoanalítica es hacer consciente lo inconsciente. Pero se da cuenta, pero esta es su primera técnica, ¿no? La primera forma en la que vive la mente. Pero después dice que hay una resistencia, que en el proceso terapéutico existe una resistencia. Y entonces él se empieza a preguntar, bueno, si yo lo que quiero es hacer que se vaya para acá, que el inconsciente se vuelva consciente, ¿qué es lo que impide que no se genere? ¿No? Y entonces hacen la segunda tópica. ¿Sí? Y en esta segunda división topográfica, lo voy a poner acá. En esta segunda tópica, crea otras, no desecha esta, pero hace otras instancias psíquicas que están relacionadas. El yo, que es lo consciente, él dice que aparece al año. ¿Vale? Porque es cuando el bebé se da cuenta que él está dividido del mundo, que está separado. Al principio, cuando el bebé nace, él se ve como una entidad, vean los demás, perdón, como una entidad que solo son sus extremidades, su exterior.
O sea, por ejemplo, vamos a poner a la mamá, la ve como si fuera un brazo de, o sea, no ve que son dos seres individuales, sino siente que es una extensión de él. Cuando viene el destete, que es cuando se le quita el pecho, es cuando entonces él se empieza a dar cuenta que es un ser individual, porque empieza a experimentar como sensaciones y emociones como la angustia, cuando la mamá no está cerca. Y cuando se va y llora, llora. Entonces, no sé si se han dado cuenta las que han tenido bebés o las que llegan a convivir con pequeñitas, que llega una etapa en la que el bebé se puede ir con quien sea, ¿no? Pero también llega otra etapa en la que ya no. O sea, yo te veo y no te conozco y nada para atrás y digo, ¿quién es? Porque él ya está siendo consciente de su existencia. O sea, ya se está viendo como un ser individual y separado. Este es este, ¿vale? Y habla acerca de otra instancia psíquica conocida como el ello. Dice que el ello es todo inconsciente. En el ello va a estar todo lo reprimido y lo instintivo. Y que va a funcionar bajo... Si se van atorando en alguna información, díganme para que les quede claro, ¿vale? Porque de ahí nos vamos a pasar a esto. Perdón, ¿ello forma parte de la segunda tópica? Sí, de la segunda tópica. Es una instancia psíquica que dice, de hecho, no recuerdo en qué idioma, pero le llama I. ¿Por qué le llama a ello? Porque es como, está fuera de ello, o sea, es como ello, eso que está apartado, ¿no? Entonces dice que esto está aparte porque él dice o menciona que esta instancia psíquica funciona bajo principios distintos. Uno de ellos es el principio del placer. El principio del placer es pasar de un estado de tensión a distensión. Por ejemplo, cuando ustedes tienen hambre, ¿qué sienten? ¿Tensión o distensión? Tensión. ¿Y cuando comen? Distensión. Ese es placer, ¿no? Como el de, oh, tengo hambre, voy y como, y ya se, del baño también, ¿no? Nos habla de la pipí y todo. Y vas al baño y es, ya. Ese es el placer. Esta instancia psíquica se mueve por ese principio, ¿vale? Lo que busca es que las necesidades instintivas sean saciadas. Esta está desde que nacemos porque esta está ligada a nuestra sobrevivencia. A eso Freud lo llama pulsión de muerte. Pulsión de vida. Pulsión de vida, ¿sale? En donde dice que esta instancia psíquica, su energía está dirigida toda a mantenernos con vida. Pero en la siguiente instancia, que es el super yo, es donde nos encontramos el problema. Lo llama super yo, no porque sea mejor que todos, sino porque se sobrepone o se pone encima de este. ¿Sale? Y entonces dice que en este se encuentra el yo ideal. ¿Quién establece el yo ideal? Las creencias, la sociedad, lo moral. ¿No? Y entonces, este yo ideal, este superior, es que nosotros debemos de hacer esto según lo que marca la sociedad, según lo que marca la moral, le dice a ¿qué puede dejar que se vea de esto escondido? Porque si eso que va a dar a conocer sale del yo ideal, ¿no? Se exhibe, entonces dice, no. O sea, ¿cómo van a
darse cuenta que somos violentos, que somos repetitivos, ¿no? Que tenemos tendencias sádicas. Buenos días. Entonces, lo que quiere hacer este super yo es que a no lo deja sacar toda la información. Y entonces este es el que va a generar la resistencia. Entonces se dice que este va a ser un represor de lo reprimido. El yo, va a reprimir todo lo inconsciente. Porque la idea moral o el yo ideal no va a dejar que toda la información salga. Porque el super yo, es el que va a seleccionar o el que va a decir qué quiere que se vea del yo. Él decía que había como señales de que este super yo estaba interactuando. ¿Cuáles eran esas señales? La vergüenza, por ejemplo, el de, ay, es que me da pena, mejor no le digo, que se queda así. Y cuando el sujeto como que se alejaba mucho de la sensación libre. De esas veces que te preguntan una cosa y tú terminas contestando otra completamente distinta que es. Yo no te pregunté eso. Ajá. ¿O se va a otra historia? Ajá, o se va a otra historia. O hace chistes, ¿no? Dios. ¿Por qué? Porque para el psicoanálisis decía que esa era la resistencia de todo lo que tenía que permanecer oculto, porque si no, no se cumplía con este yo ideal, con este que elegía qué podía salir de y qué no podía salir de. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Porque ahora ya vamos a pasar hacia el de melancolía, pero primero necesitamos que entendieran. ¿No? ¿Seguras? Voy a hacer examen. El super yo es el represor del yo. Del yo y del ello. Porque el super yo le va a decir al ello qué cosas instintivas sí puede sacar y qué cosas instintivas no puede sacar. ¿Por qué? Porque se oponen a lo moral. Por ejemplo, el super yo no deja que salga la agresión. Y Freud decía que nosotros somos seres naturalmente agresivos. Pero esta instancia psíquica que es el super yo no dejaba o no deja que esta agresión salga. ¿Por qué? Porque la moral o el yo ideal, lo que tú deberías de ser, no concuerda con esto. Por eso es que también va a dejar que salga. Y entonces, como no deja que los instintos salgan de manera natural, entonces lo va a mandar a todo a lo reprimido. Le va a decir, tú vas a tener que permanecer oculto. Porque no queremos que se vea pues, todo lo que son. El super yo lo ocupamos, digamos que para encajar. Ajá. Y de hecho el super yo, está súper grandísima la teoría de Freud, pero el super yo surge entre los 3 a los 6 años, en el complejo edípico. Porque en el complejo de Edipo, que es cuando la mamá y el hijo se enamoran, el hijo cuando rompen el enamoramiento, el hijo dice, ok, este enamoramiento se rompió, porque si yo sigo enamorado de mi mamá y sigo queriendo matar a mi papá para que se deje de oponer en nuestra hermosa relación, entonces me voy a quedar sin pene. Porque ellos piensan que las mujeres no tenemos pene porque estamos castradas por haber deseado matar a su papá en el complejo de Edipo. Y entonces ahí es donde surge el yo moral. Porque aparte, el juez de los padres, que así es como lo marca Freud, después, el juez que dice que es nuestro observador y nuestro castigador, ya después se vuelve interno, que es cuando surge el super yo. O sea, eso que antes los papás hacían, que nos decían a nosotros, ya no ocupamos que nos lo digan, ¿no? Ya solitos nosotros nos lo decimos.
es que le estás haciendo mal, es que no deberías de ser así, estás bien tonto, eres bien pendejo. Ya no necesitas ninguna voz externa, con la tuya basta, porque ya está este. Ese es el super yo. Y eso no se hace, es que te ves bien mal, no te da vergüenza verte así. Pues es instancia psíquica. ¿Sí? Les digo, y esta es la que no permite que nosotros accedamos a esto. ¿Sí? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿No? ¿Seguros? ¿Le quitamos un poquito? ¿Verdad? Y entonces, muchas otras temas que sacó, habla acerca del duelo. Para Freud, el duelo y la melancolía son patológicos. Más la melancolía, porque marca el duelo y melancolía. ¿Vale? Pero, para él, estas dos son una deformación, tanto el duelo como la melancolía. Solamente que dice que pues esto nosotros lo vemos normal. Y entonces pues nadie se cuestiona que el sujeto esté mal por estar pasando un proceso de duelo. Y entonces pues dejamos que eso sí, ¿vale? Porque dice que el duelo nos separa de la realidad. Y entonces, bueno, ¿cómo explica primero el duelo? Dice que el duelo es el resultado de la pérdida del objeto amoroso. ¿Vale? Aquí puede ser alguna persona, alguna cosa, alguna situación en donde pues yo pierdo este objeto amoroso, pero regularmente esta pérdida y todas estas emociones que se van a tener se van a ir hacia el exterior. Es como lo que se siente cuando pierdes a alguien, eso es el duelo, como el tiempo, como el sentir, la sensación. Ajá. Esta es como, fíjense, él habla acerca de el líbido, ¿sale? El líbido es la energía, para él es como la energía sexual. Bueno, pero es la energía, porque para él todo era sexual. Él tenía conflictos sexuales. ¿Saben que era gay? Pero ya era gay. Me decepcionó. Era gay y cocainómano, también era adicto a la cocaína. Pero él dice que entonces hay una dirección. Hagan de cuenta que vamos a suponer que es a una persona, porque puede ser perdida cualquier cosa, ¿no? Pero dice que esta energía libidinal es que él no veía esta energía libidinal o esta energía sexual como un problema, sino la veía como una energía vital, ¿sale? Si no era como, tú necesitas esta energía de líbido para mantenerte vivo, ¿no? De hecho, vamos, parte hasta de la energía sexual es mantener tu existencia. Si no tienes sexo, pues la especie se extingue, ¿no? Entonces él no lo veía como nosotros lo vemos moralmente, esa no manches. No, decía que esta energía libidinal está dirigida al objeto amoroso. ¿Qué quiere decir? Que toda tu atención, todo lo que eres tú, está dirigida a quién? A este. Toda tu energía que te mantiene con vida está dirigida a este. Entonces, cuando tú pierdes este objeto amoroso, ¿qué va a suceder? ¿Qué vas a sentir que se te va? La vida, ¿no? Es que se te acaba el mundo, que no manches, y
ya, ¿dónde voy? ¿Qué hago? ¿Me voy a morir? Porque toda nuestra energía de vida, toda nuestra energía sexual, toda nuestra energía que me mantiene con vida, estaba dirigida en este objeto amoroso. Entonces dice que es complicado para la mente quitar la atención de donde teníamos esta energía divina, ¿no? Que es para nosotros complicado decir, bueno, pues ya te fuiste y cantar. No, ¿por qué te vas a ir? Y porque ahí es donde empieza el diálogo, ¿no? Todo lo que te di, lo que hice por ti, lo que hice por ti, ya me estoy ¿qué más, Anita? El tiempo ¿no? Renuncié a todo. ¿Qué más decimos? Te mantuve. Porque hasta trabajé. Me bañaba por ti. ¿Qué más decimos? Me alejé de mi familia. Me alejé de mi familia. Me dejé de hablar a mis amigos. Y ya mejor hasta ahí. Claro, sí que los dejo. Me quedé sin amigos. Hay quienes se quedan, al mismo tiempo que se quedan sin pareja, se quedan hasta sin trabajo. Sí, pues si no voy a perder todo. Ajá. No voy a andar con medias tintas. Yo pierdo todo. Sí. ¿Qué más dice? Dejé mis redes sociales por ti. Dejé mis redes sociales. Bueno, ahora, ¿no? Dejé mis redes. No salía. Caí en tus redes. Te creía. Te creía. Como si tú ya quieres hacer casi una canción de entonces, les decía, todo esto que es la atención y la energía que se tenía concentrada, porque si se dan cuenta es, ya no vivo en función de mí, sino ya vivo en función del otro. ¿Qué quiere decir? Que esta energía libidinal que tenía que ser interna, la tenía que conservar yo para lo que yo necesitaba, ¿no? Esta idea interna, la dirigía al objeto amoroso, ¿no? Por eso les decía, para Freud, dentro del duelo, las instancias psíquicas como el yo no se quieren deshacer de manera tan fácil de esto porque pues, la vida pierde sentido. Pero en el duelo está dirigido como hacia el otro. ¿Quién tiene la culpa? El otro. El mundo, la vida, la realidad. Porque, por ejemplo, cuando alguien se muere, que yo quería, es hasta los seres superiores que conocemos, tú me lo quitaste. O sea, ¿qué te pasa? Y aparte, bueno, siento que es diferente a cuando es una pareja o algo así, o cuando alguien se muere, siento que es al revés de yo te di, es que te necesito, tú me dabas, y tú, sí. igual es la necesidad de lo que el otro te estaba dando. Sí, porque acuérdense, yo les había dicho, cuando una persona muere, como que lo volvemos todo perfecto, ¿no? Todo santo. Y entonces tú eras perfecto y yo te perdí, ¿no? Entonces es como, yo me siento mal porque tú ya no estás cuando tú eras tan bueno y dadivoso conmigo o bueno y dadivoso. Pero les decía, entonces esta energía se dirige al exterior. Esta atención y este sentimiento se dirige hacia el exterior. Por eso es que entonces ya no hay como ganas o ya hay poco interés. Hay como irritabilidad. Hay un cierto nivel de apatía. Porque entonces, dentro de esta pérdida de esta energía, que se deja de dirigir ese objeto amoroso, entonces les digo aquí, se llega como una pérdida de sentido. ¿Vale? ¿Y se puede reivindicar esta energía libidinal hacia el interior? O sea, así como en nuestra realidad mundana, sí es posible, porque digo, a lo mejor en teoría suena como mucho más fácil que en la práctica, ¿no? Es que dice,
dice Freud que esto va a pasar, o sea, esto se va a sentir, pero en cuanto pase como toda esta sensación, se va a volver a redirigir a otro sujeto, a otro objeto amoroso. ¿Vale? O sea, va a pasar y lo vas a volver a redirigir a alguien más, porque tiene que pasar. Pero el detalle es que esta energía que yo tengo de vida, regularmente la ocupo para el otro. Difícilmente, porque aparte por eso les decía, si nos vamos otra vez a la instancia psíquica que es el super-yo, esta me va a decir lo que yo debería de ser. Y dentro del ideal, todo el tiempo me dicen, es que tú tienes que ver por los otros, ¿no? Tienes que cuidarlos, cómo los vas a dejar, ¿no? Cómo los vas a abandonar, cómo te vas a olvidar de ellos. Entonces, esta vuelve a dirigir la atención al otro. Difícilmente nos deja que ocupemos esta energía de la libido para ver por nosotros. Porque para el yo ideal es, ¿no? Es que si eres un egoísta, ¿cómo solamente vas a ver por ti? ¿No? Y tu familia, y tus hijos, y tu pareja. No, 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 no. Tú aquí. Que esta es como la educación que tenemos de sacrificio. Entonces, si ustedes quieren elegir su energía hacia ustedes, tienen que estar dispuestos a ser malas personas. Para el super yo. O sea, no porque vayan a ser malas personas, sino porque en la explicación de esta instancia eres una mala persona. Romper con la moral. Si tú te eliges, eres mala persona. Si tú te pones como prioridad, eres mala persona. Eres egoísta, nada te importa, solo ves por ti. Sí, pues sí, tienes razón. No, porque así tendría que ser. Pero les decía, esta no nos va a dejar. De hecho, fíjense, esto es lo que pasa en lo normal, que Freud también decía que era patológico, ¿no? Porque les digo que él explica que esto nos sale o nos saca de la realidad, no nos permite como vivir bajo los principios de realidad. Pero bueno, a esto dice que va a pasar y que en algún momento esta energía la vamos a poner en otro sistema, ¿no? Entonces, en algún momento vamos a sustituir con alguien más este libro, ¿no? Entonces, no se preocupen. Quien hayan perdido lo sustituyen y cantan. ¿No? Y ya pasa. Pero dice que el verdadero problema es cuando llega este proceso de melancolía. Cuando todo esto no se dirige hacia el exterior, sino lo que se empieza a hacer es a interiorizar. Y entonces el sujeto empieza a tener síntomas de castigo. ¿Por qué? Porque aquí dice que la principal condición de la melancolía es la sensación de insuficiencia. Es cuando el sujeto se siente insuficiente, cuando cree que él no hizo lo necesario para que el objeto amoroso se quedara en su vida. Y entonces empieza con los síntomas de castigo. ¿Cuáles son los síntomas en donde se castiga? Empieza el retraimiento, ¿no? Aquí se va a aislar completamente. Empiezan los problemas con el apetito. Que es cuando, no sé si han pasado como por alguna situación de pérdida, que dicen, ay, es que no me da hambre. No quiero comer. Porque entonces dice que estos son los síntomas del castigo porque el yo integra que no fuiste suficiente. Pero ¿quién creen que le dice que no fue suficiente? Su persona. Ajá. Su castigador. Este es su verdugo del yo. Este es el que se lo trae a pan y agua. Porque entonces le va a decir que por no haber sido
el ideal, entonces por eso la persona se fue. Que era un poquito lo que explicaba Denise, que cuando la gente muere, un ser querido muere, es como si yo no hubiera sido lo suficiente y lo que yo hice, el tiempo que compartí, los momentos que pasé, lo que le di, no hubiera sido suficiente. Es que te tenía que haber dado más. ¿No? Tuve que haber estado más tiempo contigo, te tuve que haber tratado de una manera distinta, tuvimos que haber vivido otras cosas, porque entonces genera esta sensación de insuficiencia. Por eso les decía, se va a regir por lo ideal, el yo ideal. Y entonces van a empezar los problemas. También va a haber una culpa, pero esa culpa va a ser interna, ¿no? Que va a ser el autorreproche. Va a tener un autorreproche constante por no haber sido suficiente para que el objeto amoroso se quede, y entonces va a entrar en un estado de melancolía. Entonces, justo con esta teoría nosotros podemos ver si lo que hemos vivido ha sido un duelo o ha sido estados de melancolía. Porque si yo siento todo esto, entonces yo no duelo, yo viví una melancolía. Como ves que yo debí haber hecho más, tuve que haber hecho esto, y se empieza como a responsabilizar uno de no haber sido lo suficiente, y entonces el castigo. Los síntomas pues son estos también. Dentro de los síntomas, por ejemplo, cuando la persona está en estos estados de melancolía, se suele hacer de todo. Se corta, se pega, se quema, se accidenta, se cae, de todo. Porque lo que tiene que hacer es castigar al insuficiente del yo. Pobrecito de ti, porque yo eres tu alma. Este se lo trae en chinga, pobrecito. Sí. Que lo deje respirar tantito. No lo dejo. Así yo digo contigo, ya déjate, Ana. Ya suéltate, por favor. Sí, de hecho se me vienen muchas cosas a la mente. Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa? ¿Habrá alguien que pase por las dos cosas? ¿O solo se tiene que vivir una o se pasan las dos? Sí, puedes pasar las dos. Miren, les estoy explicando la teoría de Freud, ¿vale? Cómo es que él nos explica el duelo. Más adelante, justo la siguiente semana o el siguiente tema, vemos las etapas del duelo. Entonces, por ejemplo, en las etapas del duelo se habla que pasa por la ira, la depresión, la negación, la negociación, y que puedes ir brincando de una a otra. Pero para Freud es como de, o lo vives como duelo o lo vives como melancolía. ¿No? ¿Cómo vamos a poder ver cómo lo viviste? Por esta condición. ¿Por qué? Porque va a predominar el sentimiento de insuficiencia y el autorreproche. Si tus duelos o tu duelo o tu pérdida la viviste desde aquí, entonces fue melancolía. Si la viviste desde esto, pues duele, porque lo exteriorizas. Lo pones, es que fue el otro, ¿no? Todo este desastre es por el otro. Si el otro me hubiera tratado bien, si hubiera sido, yo no hubiera hecho eso, o no se hubiera terminado. Pero acá es no fui suficiente, lo que yo di, lo que yo hice, no es suficiente. Y entonces, como no fui suficiente, porque aquí está su verdugo del yo, pues ahora te voy a castigar. Porque no eres lo que deberías de ser, por eso es que no pierdes personas, pierdes cosas. Y pónganse a pensar, yo considero que la mayoría vivimos esto. Porque cuando perdemos algo, no sé de qué, porque lo sano sería, ok, a ver, revisa qué sucedió para que eso se perdiera, ¿no? Hasta en lo natural, bueno, era su proceso de muerte, no, ni tiene que ver contigo. Si no era el proceso natural o el proceso de una enfermedad, bueno, que ya se tenía que ver, ¿no? No tiene que ver con lo que tú fuiste o no fuiste, ¿no? Porque lo que él hizo, como resultado, trajo su muerte.
Pero nosotros lo vemos esto, ¿no? Yo porque no estuve, porque lo dejé, porque no hice. Y cuando perdemos cosas materiales también nos pasa lo mismo. Es que si hubiera hecho, si me hubiera esforzado más, si hubiera cuidado de esto, si hubiera puesto atención en esto. Todo el tiempo, ¿a dónde vamos? Al autorreproche. En lugar de hacer la revisión, porque entonces ahí es donde entraría la parte sana, ¿no? La parte sana entraría de ver, que era lo que hemos visto en las sesiones pasadas, de ver el proceso de pérdida. ¿Cuáles fueron los pasos que se dieron para llegar a esa pérdida? Eso sería lo natural, pero nosotros nos vamos aquí o a veces aquí. Y por ejemplo, si no exploras esa parte, yo he visto que mucha gente como que se queda con eso muchos años. Entonces puedes seguir habitando en la melancolía hasta que negocies con eso. Ajá. Por eso, esta es nuestra parte terapéutica. ¿Identificarlo? Ajá. Como hacerle ver al paciente que esta melancolía no surge de su insuficiencia, surge de su poca habilidad. Esta va a surgir de su inhabilidad, de su habilidad, para primero hacer que las cosas permanezcan, pero no de que sea insuficiente. Y es bueno, vamos a suponer que no, es que, a ver, ustedes pongan un ejemplo de una pérdida, si quieren, hipotética, del vecino. El don Pancho. El don Pancho perdió A mi papá. No, pero pongan una pérdida. La pérdida del carro. La pérdida de tu carro. ¿Qué le pasó al carro? Pues fue cruel y fue una decisión rápida porque choqué, iba con mi hija, iba alcoholizado, atrás de mí venía la familia de un compañero, entonces yo estaba como en shock y choqué ahí en el AIFA por el AIFA. Entonces ya era zona militar y me aconsejó la familia de mi amigo que abandonara el carro porque si llegaba la Guardia Nacional me iban a mí a arrestar por el estado en el que iba y por intento de homicidio por mi hija. Entonces fue una decisión de 10 minutos de, güey, abandona tu carro, olvídate, mañana levanta un reporte de robo y jamás vas a volver a ver tu carro. Y fue así. Solo me quedé con las llaves de mi carro, la carátula del ministerio y abandoné mi carro. Y por ejemplo, dentro de la pérdida, ¿qué pasa entre este o este? Melancolía. La melancolía, ¿no? Que es como la sensación. ¿Cuáles eran los pensamientos de insuficiencia? ¿O el autorreproche? El autorreproche. ¿Cuál era? ¿Qué te decías? Es que como momentos antes de que yo chocara, mi hija me dijo 2 veces, papá, vas muy duro. O sea, fue como una advertencia. Entonces, si yo hubiera hecho caso a mi hija, si no hubiera tomado tanto, si me hubiera quedado a dormir en la casa de mi amigo, si no hubiera ido a la fiesta, o si tan solo ya hubiera dejado el consumo en ese tiempo. ¿No? Entonces, por ejemplo, esto es el autorreproche. Esto es como el ver, es que yo soy el problema, ¿no? En lugar de decir, bueno, ¿cuáles son las habilidades que me hacían falta? ¿Qué habilidades te hicieron falta en ese momento? La conciencia. Una toma de decisiones, ¿no? Asertiva. Entonces, al paciente se le hace ver esto. Entonces, el proceso que tiene que hacer es el proceso para generar la habilidad de tomar decisiones de manera asertiva. Que ese fue el problema. No que no fuera suficiente, no que fuera su culpa, no que estuvo mal, que es una mala persona, que está bien güey, porque son como el diálogo que viene. Es no. Vamos, si tú tuvieras eso no hubiera pasado. Entonces, ¿qué estamos hablando? De que hay una inhabilidad. ¿Qué falta
que entonces se haga el proceso para entrenar esta habilidad. No, y aparte las consecuencias que tuvo ese problema, ¿no? Porque pues ya después no querían dejarme ver a mi hija, la mamá de mi hija me levantó, pues sí, casi una, ¿cómo se le llama? Una restricción, que si yo volvía a cometer actos así ya no iba a ver a mi hija, hasta la fecha no tengo carro, entonces, pues comodidades, ciertas comodidades que tenía que en ese tiempo, pues lo tomé a la ligera, ¿no? Pero les decía, por ejemplo, fíjense, en el autorrepro, bueno, en este síntoma de insuficiencia y en el de castigo, toda mi energía se va al castigo que me tengo que aplicar, ¿no? A mejor me encierro, no tengo ganas de hacer nada, mejor me quedo sin comer, mejor me duermo, en lugar de dirigirse a generar la habilidad. Que eso es lo que hacemos con el paciente. Pues si hubieras sabido hacer algo diferente en ese momento, por supuesto que no te hubieras metido en esa situación. Te metiste en esa situación porque no sabes hacerlo. ¿Qué tienes que hacer? El proceso para aprender a hacerlo diferente. Pero ¿qué pasa con que estés acá? O sea, ¿qué función tiene esto? Más que el desgaste. Porque aquí hay un desgaste tremendo de energía. Porque toda la energía que yo tendré que generar para aprender la habilidad, la genero o la creo para reprochar. Y ahí se acumula todo. Y mi desgaste viene de eso. Entonces, con los pacientes, lo primero que tenemos que hacer cuando están en un estado de melancolía es quitarles la culpa. Es lo primerito que tenemos que hacer. Porque si no, entonces esta energía está concentrada en el castigo y no nos va a permitir hacer nada más. Ni va a permitir que suelte la pérdida, ni nos va a permitir que se enfoque ya en su vida. Porque yo les mencionaba, la terapia tanatológica es una terapia breve. ¿Por qué? Porque se enfoca en la pérdida y en lo que estás viviendo en este momento, o en el aquí y en el ahora. Entonces la tanatología es breve. Pero, ¿cuáles van a ser como los problemas de esta pérdida? Que si está en este estado y se está culpando, entonces no vamos a poder hacer que salga de eso. Por eso era lo que decía Denise, podemos pasar años en este estado de melancolía. Porque podríamos decir, bueno, un ratito, pero era lo que les decía para Freud, entonces ya esto era patológico. Porque entonces permanecíamos mucho tiempo en esta situación o en esta pérdida. Y era un estado donde estamos todo el tiempo con el autorreproche. Entonces yo les decía, yo quiero que ustedes identifiquen, vean o noten de qué forma han vivido, si de duelo o de melancolía. ¿Y cómo nos podemos percatar cuando estamos en el estado de melancolía? Porque es puro autorreproche. Puro castigo, Ajá. Pura negación. Ajá. El duelo, ¿cómo se tendría que vivir entonces? Es que les decía, estamos hablando de la corriente psicoanalítica, ¿vale? Es para que ustedes vean diferentes perspectivas. Puede que usted tenga sus fallos, pues no. Ajá, era drogadicta, no confío mucho en él. Porque también antes de ser drogadicto fue neurólogo. Es que en ese tiempo él fue, bueno, les voy a contar un poquito de la historia. En ese tiempo él fue cocainómano porque se estaba investigando las metanfetaminas, ¿vale? Que en un inicio surgieron como medicamentos. Entonces la cocaína surgió como medicamento y él quiere ver, pues experimentar y conocer los efectos de ese medicamento cuando ya después se descubre que es una droga, ¿no? Porque es un medicamento que les dan en la Segunda Guerra Mundial. Ahí surgieron muchas drogas que tenían que ver con la metanfetamina, por eso es que se vuelve el homosexual, pues eso sí, vimos desde siempre. Pero Pues eso sí era homosexual, realmente. tenía tendencias homosexuales. Sí, era Sí, eso de la
¿cómo dijiste? Anfetamina. Metanfetamina. Metanfetamina hace un tiempo en el radio estaba mucho sonado que lo usaban los nazis. Ajá. Fue que lo empezaron a usar en la Segunda Guerra Mundial para que los alemanes no vinieran y Sí. estuvieran todos volados y mataran a... Por eso fue que ¿cómo se llama? Hitler gobernó tanto y predominó mucho Ajá. tiempo porque Porque tenemos todos drogadictos. estaban Ujú. drogados. Sí, sí, de hecho, por eso les decía, esa serie de medicamentos, porque también después, creo que fue en la década de los 70, los 80, salió otro medicamento psiquiátrico que era muy parecido a las metanfetaminas, que también era de los opioides, y también generó una crisis de adicción muy grande en Estados Unidos. No recuerdo cómo se llamaba el medicamento, pero bueno, entonces, Freud explica esto y dice que en el duelo, algo que va a suceder es que nos vamos a negar ante la pena, ¿no? Porque ya no queremos perder esa energía lineal que tenemos concentrado en el otro, pero la emoción, la sensación o la descarga va hacia el exterior, ¿sale? Por ejemplo, culpar a una divinidad, ¿no? Culpar a Dios, culpar a la vida, culpar a mis papás, culpar al ex, se va hacia afuera. Entonces yo creo que el responsable y por quien no funcionó y por quien se generó todo este problema está afuera. Y en la melancolía está interna. Esa es la diferencia entre el duelo y la melancolía. Tienen síntomas muy parecidos, pero en este se va a ir hacia afuera y en este hacia adentro, ¿no? Hacia uno mismo. En este me voy aquí voy a reprocharle a todos, ¿no? Y acá es contra mí. O sea, se puede decir que en el duelo lo natural es hacerlo hacia afuera. O sea, si pasa un tiempo. Es que por eso te decía, para Freud las dos son patológicas, pero dice que esta tiene un tiempo de descarga hasta que se sustituye con el siguiente objeto amoroso. Pero de que están enfermas las dos, están enfermas las dos. Pero en el de melancolía se puede quedar. De hecho, él decía, por ejemplo, es que ese es para el suicidio, pero mejor luego se los explico. Ya me voy a adelantar a mis temas. Pero aquí este es el estado de melancolía. ¿Vale? Ya no preguntes O más. sea que un estado de melancolía te puede llevar al suicidio. Ya no preguntes, eso te la dejo Más. para la clase de No, pero 15 años. sí son una serie Yo de pienso que acciones sí. que vas haciendo inconscientemente para castigarte. O sea, no te das cuenta que las estás haciendo y luego crees que es casualidad, pero tú mismo te estás castigando por lo que viviste. O sea, depende cómo fue tu duelo. Mi no adelantes mi clase. Ahora para que se te quite se la vas a dar tu novia. No les sabotees las clases, ¿no? Ajá, no es cierto. Sí tiene una relación, porque justo él después habla acerca de la melancolía, de la depresión y el suicidio. O sea, él hace muchos aportes. Bueno, yo lo chisme, pero también dicen que robó varias obras. Es que de investigar ese autor de repente me entero, pero le robó a varios sus investigaciones. O sea que no todos los ensayos eran No de todos, él. pero sí, la verdad es que Él era muy bueno. sí, era la mera verdura del canon. Muy bueno. Ya sabemos quién es fan de Freud. Sí. Pero está muy bien. Sí, en algún momento lo odié, pero... Sí, no, de hecho, hace como unos 4 años, me regalaron una playera con Sigmund Freud. Y sí me lo ponía. Pero ahorita ya está ya tiene mucho hate. Tienes un cuadro en tu techo cuando te acuestas. No, eso lo dejé de hacer cuando me enteré que era gay. Ya dije, ya no te amo. Terminamos, ¿vale? ¿Sale? Y entraste en el duelo. Ajá, y entré en el patología. Hasta la fecha lo tengo. Hasta la fecha me reprocho por haber investigado de él. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Bueno, yo tengo una, pero no sé si abarque este tema o también sea posterior. O me la puedes responder. Ahora en terapia te pregunto. Bueno, o sea, la verdad es que está muy clara la información, pero por ejemplo, para salir del estado de melancolía,
a veces no es que no lo entiendas, sino que llevado a la práctica es un poco más complicado, ¿no? Pero justo eso te iba a preguntar, o sea, ¿cómo? Aparte de entenderlo, de razonarlo, ¿cómo se puede llegar a salir de ese estado de melancolía? De ese estado de melancolía, porque sí suena muy peligroso. Sí, ¿no? De hecho es sumamente peligroso. Algo que hace, por ejemplo, la corriente psicoanalítica es que, bajo mi perspectiva, en el tratamiento se queda muy corto, porque no hay un tratamiento como tal. Nosotros, por ejemplo, Freud propone que a partir del habla de las asociaciones libres tú vas a llegar a ser consciente y inconsciente, y eso va a modificar, pero no es verdad. Tú no modificas por hablar, tú no cambias por decir, ya me di cuenta. Y eso es como la puntita de, qué padre, ya te diste cuenta, pero otra vez, para eso yo tendría que estar en un proceso para entonces generar las habilidades que me hacen falta en esto que yo interioricé. Vamos a suponer, ¿no? Que, no sé, tienes problemas de pareja. Necesitamos ver la serie de inhabilidades que tienes en esta área, en la de pareja, para entonces llevarte a un proceso donde tú generes habilidades, en lugar de creer que tú eres el problema. De decir, es que yo sé, por mí, no valgo nada y por eso no quiero. No, no funciona porque tienes inhabilidades. Y la importancia de estar en el ambiente correcto también, porque el proceso supongo que se vuelve más complicado cuando en el exterior te ayudan a mantenerte en la melancolía. Sí. De hecho, es lo que pasa. La mayoría de duelos que se viven no se les da un tratamiento. De hecho, hasta la persona, por ejemplo, cuando se experimenta algún tipo de enfermedad, la mayoría de veces en el área médica te mandan al tanatólogo. Pero la persona que está pasando por eso dice, no, ¿para qué? ¿No? Yo solito lo resuelvo, yo solito lo enfrento, y es, no, porque está pasando todo esto. No, hay gente que en la enfermedad se culpa, sí, me lo merezco, por haber hecho esto, por haber sido así, por haberme portado así, es un castigo de la vida, y entonces empieza a ser lo interior y complica más allá, porque el estado de ánimo en cualquier enfermedad interviene bastante. Después les voy a explicar por qué interviene, porque hasta es un proceso orgánico, pero el estado de ánimo sí interviene en la sanación de un cuerpo físico. Pero si el sujeto no toma o no lleva ningún tratamiento, pues puede complicar muchas cosas. A menos que tenga habilidades emocionales y sea resiliente, puede que no lo complique. Pero la mayoría de veces sí lo complica. Y también imagínense cuántas personas no conocemos, hasta nosotros mismos, que pasamos por estos estados. Y les digo, y para Freud los dos son patologías. Solamente que este es más peligroso, porque esa se sustituye y se redirige a alguien más, pero en este es todo contrario. Y en esta difícilmente ya después te puedes relacionar. ¿Se podría decir que la melancolía es como un estado de derrota total? Por eso es que después lo asocio como a la depresión. Hagan de cuenta que esto es la depresión. Porque uno ya está en la depresión, uno está cansado, no se quiere levantar, no quiere hacer nada. Lo que antes le ocasionaba interés, ya no le ocasiona interés, es como, ¿dice qué? ¿Para qué? No me gusta, ya no quiero. A lo mejor hasta tener como actividades recreativas tampoco quiere. Pero la ventaja de Freud dice, bueno, dentro de esta teoría que hace, dice que esto es necesario, que el sujeto viva estos estados de melancolía para que entonces se reestructure esta instancia psíquica y entonces se vea bueno, no lo hice como inhabilidades, se me olvidó la palabra con la que lo menciona, pero es para que se vean las inhabilidades del sujeto. Solamente que como no llevamos un proceso terapéutico o difícilmente acudimos a terapia en esto,
Porque aparte, no sé, bueno, en la tienda parece si le ha tocado que le decían esto y no fui porque me siento mal. Pues por eso tendrías que venir, ¿no? Y es cuando menos quieren ir. Sí. Aquí estoy, me siento bien mal, y por eso vienen. Justo ahorita necesitan Un problema fuerte. Ajá, sí. No me lo cuentes. Entonces, ¿cuándo vienen? ¿No? Porque cuando tú tienes que venir es cuando esto tiene un problema. Pero vamos sentimos bien. Ahí voy para allá. Bueno, es que creo que ellos sienten que cuando ya no se sienten tan mal, ¿no? O sea, sí mal, pero no tan mal, ya van. Pero no, porque sí es muy riesgoso. Los estados depresivos o de melancolía son muy riesgosos. Porque te llevan como a un aislamiento y un encierro total. Porque aparte tenemos la idea fantástica que dirige esta, y es que yo soy muy fuerte y no puedo con esto solo. No necesito mucho. Hasta me traduzco mi abuelita ya Ajá, me ya prepara tengo, para sí. que nadie me lleve. Ajá. Yo solita me voy. Yo ya tengo todo armado. Sí, ya lo preparé. Y les digo, pero es muy riesgoso. Porque imagínense así, sin sentido de nada. Si no tenemos a lo mejor a alguien que nos oriente, como dicen, hasta el cuello nos vamos. Por eso es que a muchas personas después de un duelo se suicidan. Pero por cómo lo llevaron, pues la melancolía. Y dice entonces esta teoría, que les digo que, bueno, dice que este es un proceso en donde hay como una proyección del entorno que se interioriza. Que se supone que yo realmente con quien está enojado es con el exterior, pero al no poderlo sacar porque este super yo no se lo permite porque responsabilizar a los otros y culpar a los otros de lo que tú vives está mal, entonces me lleva a todo. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda sobre la melancolía? Yo tengo una pregunta. ¿El abuso igual podría considerarse como un duelo? Sí. Y ese, por ejemplo, ese si existe la melancolía, ¿cómo se le enseñan las habilidades? Porque dices que hay como, se le enseña habilidades para que no sucedan estas cosas y así. Pero ¿cómo sería en ese caso? Es que, por ejemplo, en el tema creo que no viene abuso. ¿O sí? Sí, creo que sí. ¿Sí? Bueno, creo que no. Pero es que mira, en el abuso sí hay inhabilidades. Por ejemplo, y generalmente el abuso sexual es más infantil que el adulto. Y dentro de las inhabilidades infantiles, una es una escasa educación sexual. Desde pequeños la sexualidad empieza desde que el niño empieza a ser independiente, desde que se empieza a bañar solito, se empieza a limpiar, se empieza a cuidar su cuerpo. Y entonces, imagínate, el abuso sexual se puede dar de dos índoles, de la sobreprotección y de la negligencia. En la sobreprotección, porque yo lo cuido por ti y no te enseño cómo cuidarlo, y no te digo cómo se llama, y no te enseño qué partes tienes que cuidar tú y preservar tú, y yo lo quiero cuidar todo, y entonces te absorbo, y en el momento en que te dejo con alguien, y tú no sabes decir que no sabes poner límites, no cubres tus necesidades, entonces el otro se va a aprovechar, ¿no? Porque el victimario sí va a revisar quién es una víctima de potencia. Entonces el victimario sí va a decir, está bien mensaje, no habla, es retraído, todo le resuelve, siempre lo cuida, es una víctima de potencia. Y en la negligencia, porque hay un descuido total y está en un estado de vulnerabilidad, entonces por eso es que la sobreprotección y la negligencia ambas se consideran como maltrato.
Entonces, desde ahí está una inmovilidad para poner límites, una poca educación sexual y también están muy relacionadas con las necesidades afectivas. Entonces, como no se cubren a veces esas necesidades afectivas, el pequeño sobrepasa límites, empieza a sentar en tus piernas, empieza a querer que lo abraces y luego conecta con otro que tiene problemas en su sexualidad y es cuando se da la luz. Entonces, sí, por eso es que el entrenamiento viene desde el autocuidado. Nosotros creemos que el entrenamiento es decirle, no dejes que te toquen, pero si no se sabe limpiar solo la puerta, lo vuelves vulnerable a que cuando estés solo, Incluso también luego la familia es partícipe, ¿no? sí, de hecho es donde se da el abuso sexual. Por ejemplo, yo me acuerdo que yo me bañaba con mi papá hasta los 4, creo. Mi papá ya dijo un día, ya no te puedes bañar conmigo porque ya no estoy chiquita. Y yo me acuerdo que lloré bien feo y mi mamá me dijo, es que tú ya no la quieres, todo por estar de cabrón y cosas así. Y ahora yo entiendo, ¿no? O sea, el que estuvo bien, o sea, fue un acto correcto, pero ese tipo de, o sea, si a lo mejor mi mamá hubiera mantenido, no que mi papá me hiciera, sino que a lo mejor, si aún así yo conecté con gente, conectara más, con gente que llegara a ese punto, pero para mí fue una ruptura así como el de mi papá ya no me quiere, ya no quiere que me bañe con él, porque era como un momento estar con él. A pesar de que él se bañaba con camisa y short, ya hasta que yo me salía, ya él se bañaba. Pero llegó un momento donde me dijo, tú ya no. Pero para mi mamá fue como lo más cruel. Desde ahí yo creo que empezaría esos cuidados, ¿no? O sea, que la familia deje de ver como mal aspectos que a su interpretación es una forma de amar a un hijo, ¿no? Por ejemplo, igual yo en una ocasión, creo que era una compañera, la verdad no recuerdo quién era, creo que sí era una compañera que estábamos en una clase. Ella decía que le daba como ella sentía como mucho dolor porque llegó un momento en el que su papá ya no la quería abrazar, ya no quería darle cariño. Y entonces cuando yo nos empecé a contar, ella nos decía que algo que hacía es que si su papá estaba acostado, ella iba y se metía, ¿no? Y se acostaban como cucharita. Y que la abrazaba. Pero dice que cuando ella ya empieza a crecer, cuando ella empieza a entrar en la adolescencia, su papá le decía, no, ya quítate, ya vete para allá. Y ella lo entendió como, me estás rechazando, no me quieres, pero su papá era de, no, tú ya estás creciendo, no me puedo dormir y acostar contigo y abrazarte así, ¿no? Porque eso ya no es propio. Entonces empieza a poner un límite y empezó a cortar. Pero otra vez la interpretación que tenemos nos hace decir es que estaba mal, porque no dejas, es que te quiere. Cuando imagínense lo que se propicia por sí, ¿no? Hasta el me subo en tus piernas, te abrazo. Desde ahí se le enseña al niño, tú tienes que aprender a pedir. Te puedo dar un abrazo, te puedo dar un beso. Y te tienen que pedir a ti también permiso de. Pero lo volvemos todo, ¿no? Entonces, sí hay inhabilidades, aunque ahí tiene mayor responsabilidad del adulto, porque pues el niño va a hacer lo que le enseñan a hacer. Normalizarlo, ¿no? O sea, van a pensar que, por ejemplo, si mi papá me carga o se duerme así conmigo, nadie va a hacerme algo malo. Que normalice. Y hasta que conecten con alguien que sí. Yo creo que sí les voy a dar, cuando veamos porque si vemos el ciclo de la víctima y el victimario, cuando veamos eso les voy a dar a vos. El abuso no viene. Porque incluso la gente que sí está enferma en eso lo ve como provocación. Sí, ¿no? Tú te sientas y tú me provocaste. Y aparte, como se vive eso en la infancia, sí lo arrastran mucho, o sea, sí se suele arrastrar mucho hasta la adultez esa parte. Es que, por ejemplo, porque Freud habla de un buen de cosas, también habla acerca del trauma, ¿no? Y yo les decía que porque habla acerca del trauma y de la angustia y dice que la angustia es como un mecanismo de protección ante ese evento que no se pudo procesar porque es un evento impactante. Pero yo les decía, es que hay eventos que sí son impactantes. Por ejemplo, en el caso del abuso sexual, sí es un evento impactante. Primero porque el pequeño no tiene cognitivamente los elementos para poder entender el acto sexual. Él no posee, él no ha experimentado una sexualidad
y no sabe qué está sucediendo. De hecho, por eso es que a veces, aunque es que ¿por qué no hablaste? Porque ni siquiera sé qué estaba sucediendo. Hasta que llego a la adolescencia, donde ya me empiezan a dar educación sexual y te puedo explicar qué pasa, ¿no? Y por eso es que puede que el impacto llegue hasta ese edad, porque a pesar de, no sabía cómo se llamaba. Y además, que sí hay un impacto orgánico, porque el cuerpo de un niño no está adaptado para el acto sexual. Entonces, sí o sí va a dejar un impacto, ¿no? Ese sí lo va a empeorar o lo va a incrementar la interpretación, pero sí se va a derivar bastante de que sí es un impacto fuerte, así como el maltrato. Por eso es que en las teorías del desarrollo, cuando vemos, por ejemplo, los que después en algún momento se vuelven asesinos seriales, vemos que fueron gente que fueron muy maltratada, que vivieron diferentes tipos de abuso, porque sí es un impacto así. Es más, si hasta lo habláramos neurológicamente, tiene un impacto porque están expuestos constantemente al estrés y por supuesto que eso va a generar una afectación neurológica. Entonces, de donde lo querramos ver, el maltrato real y el abuso sexual sí va a dejar un impacto en el sujeto. Además de la interpretación, que les digo, lo puede incrementar. Sí. De hecho, la mayoría de asesinos seriales que conozco tienen problemas con la mamá. Y eso es, bueno, con otras experiencias. Es que si no nos desviamos no me desvíen de mi clase. Son temas muy interesantes, pero lo vamos a ver en el ciclo de la neurocultura. ¿Sí? Porque tienen que entender que las muertes violentas no son casualidad. ¿Ah? Vamos a tomar un receso. Si usan a el cafecito.